Bienvenidos a Camino de Vida. Somos una comunidad cristiana de la palabra y el espíritu. Creemos en el llamado de Dios a amar, enseñar y servir con pasión e integridad. Haz parte de esta casa y crezcamos juntos en el amor de Cristo. Hola, hola. Ya todos con clave. Dios los bendiga, iglesia. Bendecidos. Qué bueno, porque es una mañana en la cual podemos decirle al Señor gracias. Gracias por el milagro de la vida. Amén. Amén. Porque estamos aquí, tenemos la oportunidad de estar en este lugar. Esta mañana, hablando del milagro de la vida, un pastor, bueno, el esposo de una pastora en Cartago Valle, ella está con nosotros en un proceso de escuelita de predicadores, y esta mañana fue que su esposito murió a las 2 de la mañana. Él estaba orando, no estaba durmiendo, estaba orando, y ahí lo llamó el Señor. Entonces ustedes y yo no sabemos en qué momento el Señor nos va a llamar. Y qué bueno que fuera en un momento de esos en los que uno está en comunión con Él, ¿no? En un momento de vigilia con Él. En un momento de ayuno para con Él. Qué hermoso eso, ¿no? Y aunque para la familia no deja de ser triste, doloroso, pues ustedes y yo sabemos, y él que ya se está gozando allá en la presencia del Señor. Muy bien, hermanos, hoy es el último domingo de agosto, y el último domingo de cada mes, la enseñanza va para la familia. No sé cuántos están hoy en familia, cuántos están aquí con esposo, esposa, con hijos. Allá hay una familia, hay 2 familias. Bueno, que están completas, por allí hay otra 3, por ahí alguien me hacía así, ¿no? 4, 5, 6, 7, gloria a Dios por cada una de esas familias. Y si usted es miembro de una familia, pues usted es el representante de esa familia en esta mañana, amén. Y quiero que vaya conmigo a la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia que estaba en Éfeso. Efesios capítulo 4. Desde el versículo 25 al 32. Efesios capítulo 4, versículos 25 al 32. Quiero saludar a las personas que a través de nuestras redes nos siguen, bendecirles en esta mañana, igualmente invitarles para que si en alguna ocasión pasan por Armenia y nos quieran visitar, será para nosotros un privilegio tenerlos aquí, así que también sean bienvenidos a este tiempo de meditación en las Escrituras. Y leo en esta mañana de la Reina Valera 1960, y dice la Escritura, en el nombre del Padre y del Hijo, y en la dirección de su precioso y santo Espíritu Santo. Por lo cual, desechando, ¿qué cosa? Hablad, ¿qué? Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos
lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, ¿qué? Edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre, creador de los cielos y de la tierra, Señor del universo, el hacedor de todas las cosas, el que dice, porque mía es la tierra y su plenitud, mía es la tierra y todos los que en ella habitan. A ti venimos como tus hijos en esta mañana. Tú nos conoces, cómo nos acostamos, cómo nos levantamos. Tú conoces, Dios, nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestras frustraciones, los anhelos del corazón, los momentos difíciles, los desiertos. ¿Quién nos conoce si no eres tú, mi Rey? Y tú sabes cómo estamos en esta mañana. Pero queremos pedir que tu Santo Espíritu hoy nos ayude a sobreponernos, a volar por encima de esas dificultades como las águilas, Dios. Y tener mis oídos, mi corazón, mi mente y mis ojos puestos en lo que tú me quieres enseñar en este hermoso día. Muchas gracias te doy por esta oportunidad. Así que por favor, pon en mi corazón la sed por escuchar tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. El corazón en los seres humanos cumple el papel de generar la circulación sanguínea, y en esa circulación pues lleva el oxígeno, lleva nutrientes a los diversos tejidos, órganos y todo el sistema del cuerpo. Y esa función es infatigable. Nunca deja o nunca para, ¿no? Es sin descanso. Y absolutamente es continuo. El corazón está funcionando 24/7 de manera continua. Si por alguna razón el corazón se detuviera, pues no sería posible la circulación. ¿O sí? Si no funciona el corazón, pues no va a ser posible la circulación, amados míos. Y entonces la vida no se va a poder desarrollar y el cuerpo va a dejar de existir. El corazón para y todo para en el cuerpo. Por eso el que muere de un infarto fue porque ¿qué? Dejó el corazón de funcionar. ¿Sí? Y así como la circulación lleva hacia todo el cuerpo los elementos vitales y extiende mediante ese torrente incansable la oxigenación necesaria para el organismo en el cuerpo del ser humano, así también la comunicación lleva hacia todos los miembros
de una familia, las conexiones necesarias como grupo, o mediante los contactos, mediante los gestos, mediante los lenguajes, las señales, las culturas, y asegura que todos se mantengan en una relación armónica. Entonces vamos a mirar la comunicación en la familia. Si se para el corazón, el cuerpo muere. Si en una familia se acaba la comunicación, ¿se imagina usted en su casa con todos los suyos donde ninguno se hablara? Ha pasado, ¿verdad? Familias que entre padres e hijos no se hablan. Cada uno pasa por el lado del otro. Como si nada. La Biblia presenta desde el principio de la creación cómo el hombre fue creado para tener comunión con Dios. Y mientras esa comunión con Dios o esa comunicación, ese lenguaje estuvo presente con Dios, ¿verdad? Y mientras Adán y Eva permanecieron en esa comunión, ellos no tuvieron problemas. Adán y Eva no tuvieron conflictos. Mientras ellos tenían comunión con Dios, entre ellos dos tampoco hubo conflictos. No habían problemas entre esta pareja. Pero cuando su comunión con Dios tuvo una fractura, se rompió, se dañó a causa del pecado de la desobediencia, pues, amados míos, la comunión entre ellos dos también se rompió. Ya no fue la misma entre Adán y Eva. Desde entonces, el ser humano se volvió egoísta, centrado en sí mismo, interesado en su propio bienestar, en su propio bien, en sus propios intereses. Pero hay algo bien hermoso en esta mañana que no podemos olvidar, y es que el día en que hubo un nuevo nacimiento, ese día se restauró esa comunicación, esa comunión, no solamente con los demás, con las demás personas, sino principalmente con Dios. Entonces podemos mirar la gran importancia que tiene la comunicación en el hogar. ¿Cómo se comunica usted con sus hijos? ¿Cómo se comunica usted con su esposo y con su esposa? En una familia, la comunicación es fundamental para la buena convivencia, para construir buenas relaciones de amor y de respeto. ¿Sabe que de acuerdo a cómo usted se comunique con sus hijos se van a comunicar allá afuera? La clase de comunicación que ustedes y yo tengamos con nuestros hijos es la misma que ellos van a tener con los maestros, con los amiguitos y con todas las personas y con las autoridades allá afuera. Esta construcción se torna de una manera dinámica, porque los miembros están en un constante cambio y crecimiento. Entonces, ¿cómo es la comunicación de nosotros cuando tenemos al bebé de brazos? ¿Cómo nos comunicamos con él? ¿Cierto? En un arrullo, en una contemplación y todo aquello, con los niños, diciendo, ¡ah, cuán hermoso eres!, ¿no? Pero cuando ya tiene 2 añitos, ¿cómo es nuestra manera de comunicarnos con él? Ya cambia de tono, ¿cierto que sí? Ya es diferente. ¿Y cómo es cuando ya el niño entra a la escuela? Ya se vuelve una comunicación un poco más exhortativa, cuidado con esto, no vayas a hacer aquello, ¿cierto que sí?
Cuando ya el niño está en el colegio, ya se va a graduar de bachillerato, ¿cómo es nuestra comunicación? ¿Cuántos hemos tenido hijos que han pasado ya por bachillerato? Todos, yo creo que la mayoría, ¿no? Y cuando llegan a la universidad, ¿cómo es la comunicación con ellos? Entonces, noten que a medida que se va creciendo, así mismo la comunicación debe de ir cambiando. Es raro que el niño universitario, cuando llega a la casa, ¡oh, bebecito, cómo me fue! ¡Oh, me voy de la universidad! Es raro, ¿cierto que sí? Hay casos, sí hay casos, pero es raro, porque el chico está en la U y llega a la casa, o se lo encuentra el papá, la mamá en la calle, ¡oh, papacito hermoso, cómo te fue! Y el muchacho apenas mira para todos lados, que los amigos no lo estén viendo, o quizás la futura novia no lo esté escuchando, cómo lo trata el papá y la mamá. Entonces la comunicación va teniendo cierta proceso también de comunicación. ¿Cómo podemos los cristianos, ustedes y yo, crecer y fortalecer nuestras relaciones interpersonales dentro de nuestro núcleo familiar? ¿Cómo yo tengo que comunicarme con mis hijas, ya tan adultas? ¿Cómo tengo que comunicarme con los niños que estoy empezando a criar, a levantar? ¿Cómo me tengo que comunicar con mis hijos que están en el colegio? Etcétera, etcétera. Pues por eso es que Pablo nos está dando aquí unos parámetros y nos da respuestas a esa pregunta en Efesios. Y lo primero que encontramos es la comunicación. Dentro de la comunicación, el centro, por lo que vale la comunicación, es por lo que dice el versículo 25, la parte B. Dice la Escritura: porque somos miembros los unos de los otros. El centro de la comunicación son las personas. Si no hay personas, no hay comunicación. Imagínese que usted en una no tiene con quién comunicarse, no tiene con quién practicar y hacer que sus cuerdas vocales trabajen, hagan el ejercicio que tienen que hacer. Pues yo creo que hasta tendríamos quizás en algún momento la tendencia a enmudecer, porque si no ejercitamos todo esto, ¿no? Nos vamos a volver mudos quizás. Para poder ejercitar las cuerdas vocales, ¿no? Cuando en este pasaje, al hablar de comunicación, se dice que es el aceptar, es el entender a otra persona y reconocer que nos debemos los unos a los otros. Yo necesito de ustedes como ustedes necesitan de mí para poder tener una comunicación. Nos debemos los unos a los otros. Por eso es que somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? ¿Me hago entender? Eso significa compartir la vida que Dios nos ha dado. Compartir la vida que Dios nos ha dado. Y para esto debemos reenfocar nuestra vida para vivir en función de los demás. Y en este caso, vivir en función de los demás miembros de mi familia, de mi núcleo familiar. Esto quiere decir que yo pongo
por encima de mis necesidades, las necesidades de mi familia. Y en la comunicación yo me dispongo, entonces, así no quiera, yo voy a tener que hablar con ellos, acercarme a ellos. Y reconocer que ellos están por encima de lo que yo puedo hacer o lo que yo quiero ser. ¿Me hago entender? Cuando nosotros ponemos las necesidades de los demás por encima de las de nosotros, esto se vuelve en un principio que nos ubica y nos lleva por el camino correcto de la comunicación. Cuando yo desconozco lo demás y creo que yo soy el centro de todo y que todo debe venir a mí, entonces estamos mal. Entonces puedo mirar que para aquella comunicación el centro tiene que ser las personas. Pero también la comunicación necesita de un fundamento. ¿Y cuál es el fundamento en la comunicación? Dice el versículo 25, por lo cual, desechando ¿qué cosa? Y dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Desechando la mentira, hablad la verdad. Nunca una familia podrá caminar juntos si no tienen como base la honestidad al hablar, la sinceridad al comunicarse, la franqueza y la verdad. La ausencia de estas acciones llevan a una familia a vivir, primero que todo, en desconfianza. ¿Para qué le voy a decir eso a mi papá o a mi mamá? Lo primero que hace es irse a contar a otros. Lo primero que hace es de una vez me pega el grito. Desconfianza. Dentro de una familia no debe de haber desconfianza entre los miembros. La buena comunicación tiene, amados míos, que fundamentar en confianza. La sinceridad, la honestidad, la verdad. ¿Qué pasa cuando el esposo le esconde cosas a la esposa? Que nada queda oculto y el día que eso se revela, traen problemas. Pero si en el momento en que se dio una situación, se le hace saber de una vez al esposo, seguramente que va a ser diferente la reacción. Pasaba en nuestros antepasados, lo digo porque mi mamá nos cuenta, ¿no? La mamá ocultaba muchas cosas de los hijos para que el papá no se enterara. ¿Sí? O viceversa, el papá le ocultaba cosas a la esposa. Cuando eso se revelaba, los conflictos eran graves. ¿Lo ha vivido usted de pronto? ¿Lo vivió alguna vez, en algún momento? Todo lo que uno oculta y que no comunica en el momento, más adelante va a traer, amados míos, un conflicto mucho mayor para solucionar. Entonces, los miembros de la familia pueden comenzar a dudar de las intenciones, de las acciones de los demás. Y lo que puede llevar esto a un ciclo de sospecha, de frustración dentro de los mismos miembros de la familia. Cuando no se comunican las cosas a tiempo, en el momento o de la manera correcta, eso no va a traer un buen resultado dentro de la familia. ¿Sabe qué se pueden dar? Si hay conflictos, en los versículos 26, 27, 28, permítanme los leo, dice, airaos, pero no pequéis. ¿Qué pasa cuando se sale a la luz algo y viene la ira? Hay consecuencias fatales, ¿cierto que sí? Hay consecuencias hasta de muerte. Dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Una de las cosas en las que fallamos es aún cuando hemos experimentado un momento de enojo, aún de ira, porque nos podemos airar.
Pero ¿saben dónde radica la diferencia? En que no vayamos a pecar en medio de la ira. En medio de la ira yo puedo golpear a alguien. En medio de la ira yo puedo matar físicamente a una persona. Yo me puedo irar, pero tengo que cuidar que esto no me lleve a pecar. Ahí es donde entra a tomar el control del Espíritu Santo, dándonos el dominio propio en medio de la ira. Y es a veces difícil cuando yo estoy tan enojada, decirle, Espíritu Santo, toma el control, porque no sé lo que pueda yo hacer. Pero Él viene a ayudarnos. Él viene a ayudarnos. Cuando nuestros padres, en medio de la ira, nos pegaban o nos disciplinaban, no era una disciplina. Y amados, eso es algo fuerte. Y lo digo por experiencia. Las veces que me pegó mi mamá con ira, ¡ay! 2 veces que me pegó mi papá con ira, no se me han olvidado. Cuando yo castigué a las mías con ira, tuve que pedirles perdón. Tuve que pedirles perdón porque las golpeé con cable. Dios fue bueno que no permitió que les rompiera la piel. Pero tuve que pedirle perdón a mis hijas por eso. La ira. Dice, ni den lugar al diablo. ¿Cuándo damos lugar al diablo? Cuando no tenemos control sobre la ira. Pero cuando estamos airados, las palabras no son las mejores. Ni siquiera la mirada es la mejor. Y podemos pecar. Podemos pecar. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Y qué nos dice esto nosotros como familia? ¿Cuántas familias, a la falta de que el representante de la familia, de la casa, no trabaje, trae conflictos, trae dificultades, trae falencias y puede provocar malestares, mucho malestar, mucho inconformismo, ¿no? Por eso es que se dan los conflictos. Las formas de pecar son estas, a través de la ira. No hay una buena comunicación. Cuando estamos airados es difícil que alguien nos hable. No, cállese, cállese, no me diga más, no me hable más. Y eso nos puede llevar a un aislamiento emocional. La falta de sinceridad puede llevar a que los miembros de la familia se sientan incomprendidos y no apoyados. Y eso puede resultar en el aislamiento emocional donde las personas se sienten solas, incluso dentro de su mismo hogar. No quieren hablar con nadie, porque todo lo que dicen para los demás está mal. Y puede darse mucho en las parejas. A veces en las parejas sí que se sufre por la falta de buena comunicación. Y hace que entre ellos mismos se empiecen a aislar. Entonces se enojaron. Y ella se queda en el cuarto y él se va a dormir en el sofá. O se va a dormir a la casa de la mamá o del papá. Error. Gravísimo. Por eso dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted no se puede acostar sin haber experimentado la reconciliación dentro de su hogar con su pareja. Igual con los hijos. Hijos que se van bravos, enojados a la cama. Y va el papá o la mamá para allá y cogen la puerta y ¡pum!
Se la tiraron encima al papá o a la mamá. ¿Cómo es su relación con sus hijos? ¿Cómo está su relación, su comunicación con su esposa y con su esposo? ¿Hay alguien en aislamiento en este momento dentro de su casa? ¿Está su esposo durmiendo en el sofá? Por ahí dice, es que lo tengo durmiendo en el sofá. ¿Para eso se casó usted? No. No. Por grave, por difícil que sea el problema, hablen. Lleguen a acuerdos. Propónganse a hacer los cambios que deben de hacer los dos. Y eso trae deterioro a la comunicación. Si alguno de los miembros no es honesto, pues la comunicación se va a volver deficiente. Mire, nosotros las esposas, hablo cuando yo era esposa, uno conoce al esposo y uno sabe cuando llegan a casa cómo vienen, ¿cierto que sí? Si viene molesto, si viene enojado, si viene muy cansado, uno lo ve y uno ya sabe cómo viene. Por eso es que los dos son una sola carne, porque el uno aprende a conocer al otro de tal manera, amados, que solo mirarlo a los ojos usted sabe cómo está él. Por eso es que, esposos, olvídense que cuando usted está mirando para otro lado, su esposo ya no lo sabe. Olvídense de eso, varones, porque cuando ustedes venían, nosotros ya íbamos. Cuando ustedes creían que nosotros no sospechábamos nada, ya todos lo sabíamos. ¿Saben por qué? Porque sabemos cómo nos tratan, cómo nos miran, cómo nos tocan. Cuando esas cosas empiezan a disminuir, empiezan a cambiar, ahí ya nuestra mente y nuestro corazón empiezan a palpitar los dos al mismo tiempo, ¿no? Aquí está pasando algo. Por eso cuando una esposa le hace el reclamo al esposo, es porque ya tiene un largo recorrido reflexionando sobre lo que usted está haciendo dentro de su casa, con ella y fuera de la casa. Porque a veces, cuando salen a la calle, algunos muy orgullosamente, y para honrarle a su esposa, la toman de la mano. Pero un momento a otro, no, ya ella va atrás y él va 2, 3 pasitos adelante. ¿Ah? Para que no me vean tomándola de la mano. Detallitos. No me van a venir mañana con problemas de esos aquí, ¿no? A eso es el pastor, lo que usted dijo, no estoy viendo. No, nada de eso. Se deteriora la comunicación, ¿no? Pero para eso tenemos entonces, como miembros de la familia, reconocer de que nos debemos los unos a los otros. El esposo a su hogar, la esposa a su hogar, los hijos a su hogar, ¿no? Porque una familia no es de solamente el papá y la mamá, es también de los hijos cuando hay los hijos. Uno de los hay pues de la pareja, ¿no? Pero también eso puede llevar a una baja autoestima. La falta de sinceridad puede hacer que los miembros de la familia se sientan que no tienen valor alguno o inseguros. ¿No ha escuchado usted algunas personas decir, es que yo como que no soy de esta familia? Yo creo que me adoptaron. Éramos muy pequeñas, nosotras somos 3 mujeres y 2 varones. Los 2 varones son los niños de la casa. Entonces mi tercera hermanita, mi segunda hermana, para verla brava, le decía, es que usted no es hija de mi papá y de mi mamá. Eso se lo decía cuando estaban peleándose en las 2 por alguna cosa dentro de la casa. ¿Qué pasó? Que mi hermanita, la pequeña de las 3, pensó por muchos años que verdad ella era adoptada.
Por eso ella duró muchos años pensando que de verdad ella era la adoptada de la casa. Entonces cuando se enojaba se ponía a llorar por algo, claro. Como yo sé que a mí me recogieron de un basurero, en alguna ocasión le tocó a mi mamá que en verdad hablar seriamente con ellas y decirles que dejaran de tratarse de esa manera porque no era así. Ella sí llegó a sentir que verdaderamente ella no era igual que nosotros, ¿no? Eso pasa en muchas familias. Se sienten que no están valorados, no son respetados, no son tenidos en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Por la falta de la buena comunicación. El trato. A veces como padres cometemos el error que a uno nos tratamos mejor que a otros. Esa clase de tener una buena comunicación aquí, pero una muy mala con este, porque hay veces que el papá dice, es que usted ¿por qué no es como fulanito? ¿Usted por qué no es como su hermano? ¿Usted por qué no es como su hermana? ¡Qué error! Esto hace que los otros miembros se sientan que no valen, no tienen el mismo valor. Porque para un papá y para una mamá, todos sus hijos tienen que ser iguales. Las mías a veces se pelean. Luisa dice que Yurani es mi preferida. Y Yurani dice que Luisa es mi preferida. ¿Sí? Entonces yo las dejo que ellas se peleen entre las dos. Pero para mí las dos son las preferidas. Porque no tengo sino esas dos. ¿No? ¿Cómo podría yo escoger entre alguna de las dos? Si las dos me dolieron para parirlas, ¿cómo no las voy a amar a las dos? Entonces, tenemos que ser muy, muy sabios como padres de cómo tratamos a nuestros hijos. ¿Cómo les estamos hablando? Si estamos haciéndolo, ¿nos estamos comunicando con ellos correctamente y de la misma forma? ¿O con unos tengo mejor relación que con otros? Es que es el doble del papá, igualito al papá. La mamá, así es la mamá. Por eso es que ella y yo, o él y yo, chocamos también. Así mantenemos. Pues dentro de una familia, esa no puede ser la clase de comunicación que deben de tener, ¿no? Y nuestros hijos todos son iguales y los tenemos que colocar en la misma estima para que ellos también se sientan amados todos. En algunas oportunidades he hablado con algunos chicos y todo eso y dicen, mi mamá a mí no me quiere o mi papá a mí no me quiere porque es que yo fui un hijo no deseado o una hija no deseada. Entonces a mí siempre fue la que me pusieron a trabajar, a mí fue el que me pusieron a trabajar, a mí fue el que me colocaron a cuidar el resto de hermanitos, ¿no? Y cosas por el estilo. Y eso han causado heridas y eso ha traído amargura a muchas personas. ¿Y qué ha hecho eso? Que cuando fueran a formar sus hogares, eso viene a reflejarse. Y viene a traer problemas bastante fuertes y delicados en ese nuevo hogar que se va a formar. La baja autoestima. Y nos puede llevar también a tener aquí resentimientos acumulados. Resentimientos acumulados por las pequeñas mentiras, aún por omisiones, cosas que se omitieron decir en algún momento. Y eso se fue acumulando. ¿Sabe que una de las cosas con las que herimos a nuestros hijos son las palabras? Cuando yo le digo a mí, usted no sirve para nada, aun cuando se lo diga en recocha, eso va a quedar en su consciente. Yo no sirvo para nada. Yo no sirvo para nada. Soy torpe. Soy idiota. Soy un mediocre. Soy un estúpido. Bueno para nada. Nunca voy a prosperar. Yo nunca voy a estar bien. Cuando esas palabras se van acumulando una y otra en el corazón de la persona, llega el momento en que la persona va a tomar la decisión de matarse. ¿Para qué existo? ¿Para qué vivo? ¿A nadie le sirvo?
a nadie le importo, donde quiera que voy soy rechazado. ¿Por qué? Por las palabras que como padres empezamos a vaciar en nuestros hijos. Resentimientos acumulados. Todo esto, amados míos, al no resolverse, es lo que puede llegar a explotar en momentos y acciones que causan daño a las relaciones. Y también eso trae división familiar. Los casos extremos, la falta de honestidad también puede conducir a divisiones dentro de la familia. Y eso puede manifestarse en conflictos entre las personas, conflictos entre los padres, rupturas de las familias. La mala comunicación lleva a las familias a dividirse. La mala comunicación llega a las rupturas dentro de los hogares. Cuando la esposa no se sabe comunicar bien con el esposo no se sabe comunicar bien con la esposa. Miren, en los talleres prematrimoniales, uno se dispone a hablarles a las parejas acerca de estas clases de conflictos que pueden tener si descuidan la buena comunicación. Pero ¿qué es lo triste? Que una vez después de que se casan, empiezan a vivir todo lo que se les ha dicho. Y es tan duro y duele en el corazón de uno cuando se encuentra con parejitas que le dicen, no, es que pasó esto y esto. Y yo le dije, pero no hablamos de eso en el tiempo prematrimonial. Ay, sí, pastora, pero yo no sé qué nos pasó. Porque muchas veces creemos que formar un hogar, una familia, es nada más juntarnos para tener relaciones sexuales y ya. Y no es eso, mis amados. No es así. El matrimonio, la familia va mucho más allá. Y la comunicación se vuelve el centro para ellos. Si no hay comunicación, no va a poder haber relación. Si no hay comunicación, no va a haber relación. No podemos olvidar eso. Los ejemplos, de ahí van a salir los ejemplos negativos para nuestros niños. Hoy nos encontramos con unas generaciones, amados míos, que aman la mentira, el engaño, le mienten a los padres. ¿Y de qué forma? Porque ¿saben qué pasa? Ellos mismos se creen las mentiras que dicen. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque fue lo que recibieron. Esa fue la clase de comunicación o fue lo que le comunicaron sus padres. Cuando yo a mis hijas les enseño a mentir, ¿qué puedo esperar de ellas? Si ellas ven que yo le miento a mis papás, a mis hermanos o mis hermanas, pues ellas también van a ¿qué? A mentir. Van a decir mentiras. Si ellas me ven a mí violando principios éticos, morales de las escrituras, pues ellas también lo van a hacer. Pero no hay nada más bonito cuando nosotros criamos a nuestros hijos con el temor a Dios, con unos principios, ¿no? Con una ética bíblica, porque vayan donde vayan, van a saber qué es bueno y qué es malo. Y van a tener la autoridad para decir, no, esto no va con mis principios. Y eso me hace sentir a uno tan satisfecho, tan seguro de lo que uno ha hecho en los hijos, de lo que uno les ha transmitido. Entonces, nuestros jóvenes en esta generación, tenemos que mirarnos a nosotros para poder ir a juzgarlos a ellos, mirémonos a nosotros como padres. Porque los responsables somos nosotros como padres. Y decimos que es que en la escuela, que es que en el colegio, que los amigos, pero ¿dónde está el papá y la mamá que son la autoridad? ¿Dónde estamos? Es ahí
donde tenemos nosotros que ser por la palabra de Dios instruidos. El mayor riesgo de todas estas situaciones en los hogares son los problemas psicológicos. La tensión, el estrés, lo que conlleva la mala o la falta de comunicación en los hogares puede contribuir a problemas como la ansiedad. ¿Se ha notado? Niños con problemas de ansiedad, niños con problemas de depresión, niños con problemas psicológicos que en nuestro tiempo eso no existía. O si existía, era en una gran minoría. Y ahora usted ve los niños, los jóvenes, los esposos, esposas, que después de haber experimentado separaciones, divorcios, lo que sea, problemas, empiezan a aparecer esta clase de problemas psicológicos en las personas. Y todo empezó por una falta de buena comunicación. Pero ¿saben algo? Una comunicación que refleja la presencia del Señor va a ayudar a crear un entorno donde el Espíritu esté presente y esté activo, evitando situaciones que lo contristen. Miren lo que dice en los versículos 29 y 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, ¿para qué? ¿Cuántos quieren edificar su hogar? ¿Cuántos quieren edificar su casa? Pues miren lo que está diciendo Pablo. Tengan una buena comunicación, la necesaria para poder ser edificados, a fin de dar gracias a los oyentes. Si su familia que le oye a usted le escucha palabras de bien, ellos van a hablar palabras de bien. No sé si ustedes aquí recuerdan los más antiguos de Camino de Vida. La hermana Ruth, el hermano Francisco. Yo a veces me siento a hablar con él. Y él dice que si no hubiera sido por su esposita, porque ella ya murió. De hecho, fue el primer sepelio que yo tuve que oficiar en el ministerio, el de la hermana Ruth. Y ella era una mujer que siempre decía que no podíamos hablar nada negativo contra nuestros hijos. Todo tiene que ser positivo. Son una bendición de Dios. Son hijos de Dios. Dios me los ha prestado. Me ha dado una responsabilidad. Por lo tanto, yo tengo que rendirle cuentas a Él por cada palabra con la cual yo los trato. Yo debo rendirle al Señor cuentas cuando Él me llame por cada una de las palabras con las cuales yo he tratado bien o he tratado mal a Alexa y Luisa. Entonces, ¿cómo estamos nosotros comunicándonos con nuestros hijos? ¿No? Y si yo lo estoy haciendo bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces seguramente el Espíritu Santo va a estar en mi casa. Pero cuando mi comunicación no va de acuerdo con lo que el Señor me demanda, seguramente que el Espíritu Santo no va a estar en mi casa. Y yo quiero que el Espíritu de Dios esté en mi casa. Que esté en medio de mi familia, que Él sea el primer invitado cada mañana en nuestra casa, empezando desde mi alcoba, el comedor, la sala, los tiempos que tengamos de compartir con nuestra familia, el Espíritu Santo sea el que esté allí con nosotros. Pero eso depende de qué clase de comunicación estoy teniendo con los míos. ¿Será que estamos contristando al Espíritu de Dios? El versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellados para el día de la redención. Necesitamos al Espíritu de Dios en nuestros hogares, en nuestras casas. En los momentos de comunicarnos, necesitamos que el Espíritu de Dios nos dé las palabras correctas para hablar.
Porque es que hay veces que nuestro temperamento, qué cosa. A veces quiero hablarles bien, pero es que, se me salta, se me sale el apellido, ¿no? Decimos. Es ahí donde tenemos que entregarle todo el Espíritu de Dios para que Él tome control, dominio en nosotros. Entonces veíamos que el centro en la comunicación pues son las personas, ¿cierto? El fundamento para que se dé una buena comunicación, entonces es el de ser honestos, sinceros, francos, hablar con la verdad, para que haya una buena comunicación, ¿no? ¿Y cuál es el fin de esa comunicación? Dice el versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el fin que tiene la comunicación, el de que seamos benignos. Y eso tiene que ver con la actitud. La benignidad tiene que ver con esa actitud que tenemos, la comunicación efectiva que implica ser amable y comprensivo con los miembros de mi familia. A veces somos más amables, más comprensivos con los de allá afuera que con mi primera iglesia, mi familia. A veces somos más fáciles de perdonarle al de afuera que al de aquí adentro. ¿Sí? Ser benignos unos con otros significa que debemos abordar nuestras maneras de hablar, nuestras interacciones, con una disposición positiva siempre. Yo peco todos los días. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero yo todos los días le fallo al Señor. Todos los días yo le fallo. Y por eso necesito todos los días pedirle en la mañana y en la noche. En la mañana que me ayude y en la noche pedirle perdón. Pero a veces cuando nuestros hijos han fallado durante el día y duramos enojados con ellos todo el día. Y llega una noche y a veces ellos vienen a querer pedir perdón. ¿Nosotros qué les decimos? Ahora no. No quiero ni verlo. Váyase para su cama. Mañana hablamos. ¿Habrá un mañana? Quizás ese mañana no llegue. Lo que más necesitamos en nuestros hogares son diálogos abiertos y sinceros. Muchas veces no dejamos que nuestros hijos sean sinceros con nosotros. Yo no sé. A veces nos pasa que estamos hablando con ellos y ellos no han terminado de hablar cuando nosotros ya estamos respondiéndoles. Para aguantar, escuchémoslos primero y después hablamos. Cuando ellos vienen a preguntarnos algo es porque están esperando que nosotros les respondamos, ¿cierto? Y ahí se tiene que ver qué tan comprensiva, qué tan benigna, qué tan amable soy con ellos. Pero es que la amabilidad dentro de las familias es difícil, ¿no? El ser amable con mis hijas es difícil, porque somos amables con los particulares. Nos disponemos para servirle a un particular, pero a veces a los de casa no les servimos con la misma amabilidad. La misericordia, la empatía. La misericordia se traduce como la capacidad de comprender y considerar las situaciones de los demás. ¿Hasta dónde puedo comprender a mi hija que está en la escuela y está recibiendo maltrato? ¿Hasta dónde puedo comprender a mi hijo que en el colegio le están haciendo manoteo?
¿Hasta dónde podemos comprenderlos a ellos que están pasando por momentos difíciles? ¿Hasta dónde podemos, amados míos, nosotros tener esa misericordia para comprenderlos? Al comunicarnos con ellos es esencial escucharlos, ser empáticos con sus sentimientos, con sus emociones, con sus perspectivas y mirar cómo podemos ayudarles a construir unas relaciones que sean sólidas, unas relaciones que sean saludables. ¿Se han notado que a veces nuestros chicos se van a buscar al amiguito o a la amiguita? Porque el amiguito y la amiguita los escuchan, pero el papá y la mamá no los escuchan. ¿Y quiénes son los que tendrían que escucharle primero? Atenderles y dar respuesta, el papá y la mamá. Pero a veces es que su acción, mi accionar, no son los correctos. Creemos que estamos viviendo en los tiempos en los que a nosotros nos hablaban a veces con un chancletazo. Hágale rápido. O sacaban un rajito y vaya, haga esto. Y a veces uno se quedaba como aquí, ¿por qué me pegó? Por si de pronto uno decía que no, entonces, ¿no? Y a veces creemos que en nuestro tiempo podemos tratarlos de la misma forma. Los chicos ahora son como los tiempos de Salomón. ¿Sabe cómo pasó la generación en los tiempos de Salomón? En los tiempos del rey Salomón, en aquella época, los jóvenes estaban cansados y aburridos de que los padres les hablaran todo el tiempo con cantaleta. Ellos ya no querían escuchar la cantaleta de los papás. Entonces el rey Salomón empezó a hablarles con proverbios. El libro de los proverbios son palabras de los padres para los hijos en los tiempos de Salomón. Y cuando Salomón empezó a hablar a la juventud de la época, empezando por los suyos, a través de los proverbios, los jóvenes querían ir y escucharlo. Era sabiduría. Nos toca que volver a los proverbios nosotros también con nuestros hijos, amados míos, y hablarles con la palabra. Escucha, hijo mío, las palabras de tu madre, porque ellas te van a dar sabiduría. ¿Por qué una mamá o un papá tienen sabiduría para los hijos? ¿Por qué? Por la experiencia, por lo que han vivido, por lo que ellos mismos han sufrido. Hay sabiduría. Lo que uno menos quiere es que los hijos sufran. Y a veces decimos, yo no quiero que mis hijas pasen por lo que yo pasé. No sé hasta dónde eso podría ser un error decirlo. Porque cada uno tiene que experimentar para poder adquirir también experiencia, ¿no? El perdón, la comunicación a menudo puede llevar a malentendidos y conflictos. Por eso es que nos habla del perdón Pablo en esta oportunidad y nos recuerda la importancia de perdonar. Practicar el perdón en nuestra comunicación puede desactivar tensiones, permitir un espacio más saludable para resolver diferencias. Antes de que mis hijas nacieran, las dos. La una no fue deseada por el papá, la otra no fue deseada por mí. El papá quiso que yo me deshiciera de una y después yo quise deshacerme de la otra. Y llegó un momento en el cual yo tuve que sentarme con ellas a pedirles perdón. Por eso el papá ya no estaba. A pedirles perdón, que perdonaran al papá por lo que él me insinuó. Y a la otra pedirle perdón porque fui yo la que hice cosas para no tenerlas. Y saben, nuestra vida era una vida de conflictos entre las tres. Si ellas decían blanco, yo decía negro. Y si yo decía negro, ellas decían gris. Y estaban en su flor de la adolescencia. Pues el Señor me habló a través de una misionera y me llevó a hacer eso. Y agradezco tanto a Dios porque me permitió esto. Que nuestra relación, que nuestras tensiones se desactivaran. Y permitió que nosotros tuviéramos este espacio más saludable para poder resolver nuestras diferencias. Porque las tres somos sanguíneas.
Las tres somos de carácter fuerte. Entonces, sentarnos las tres a resolver un conflicto, Dios es el que nos ayuda. Y hemos tenido momentos en los cuales creemos que no nos vamos a poner de acuerdo. Pero siempre el Señor viene y usa alguna de las tres. Y las cosas se emparejan. Dios es bueno. Amén. Y nuestro más grande ejemplo, amados míos, en comunicación, Cristo. Y si lo miramos desde el perdón, la referencia al perdón de Dios hacia nosotros establece ese modelo para nosotros en nuestro tiempo. Hoy. ¿A qué vino Jesús? A comunicar ese perdón. Y en los hogares, la comunicación nos va a llevar a perdonarnos. Cuando hay buena comunicación es fácil el perdón. Cuando hay buena comunicación es fácil para yo pedir perdón y para que el otro también pida perdón. Entonces no puede haber familias, amados míos, que no tengan a la comunicación como su centro para lidiar con cualquier situación. Amén. Tenemos que ser esforzados por reflejar el amor, la gracia que hemos recibido del Señor, promoviendo siempre los ambientes donde se valore la comprensión y el respeto mutuo. Y todo eso no puede ser posible si no hay comunicación. La pregunta es, ¿usted cómo se está relacionando con su familia? ¿Cómo es su comunicación con su papá, con su mamá? ¿Cómo es su comunicación con sus hijos? ¿Cuánto tiempo demoran para hablarse? ¿O les agrada sentarse a hablar? No hay nada mejor que cuando uno se puede sentar con su familia a recordar cosas buenas, a reírnos, ¿no? Y también a pedirnos perdón los unos a los otros. ¿Qué nos deja Pablo en esta mañana? El cultivar un enfoque comunicativo, que sea compasivo, que sea tolerante, que esté lleno de perdón. Y eso, amados míos, es lo que puede dar como fruto las relaciones positivas y constructivas. ¿Cómo es su relación hoy con ese esposo y con esa esposa? ¿Usted se comunica a gritos? ¿O usted es de los que sabe comunicarse? Hay quienes no hablan, sino que gritan. ¿Cómo lo estamos haciendo? Incline su rostro y ¿dónde está? Y usted sabe cómo está manejando su comunicación dentro de su casa, dentro de su hogar. Usted lo sabe. Si usted cree que lo ha manejado de la manera equivocada, yo quiero invitarle para que ahí donde usted está, hable con el Señor. Solamente Dios nos puede ayudar. Solamente el Señor nos puede ayudar. Nos puede guiar a que tengamos una comunicación fluida, respetuosa, sincera, honesta con nuestros padres, con nuestros hermanos, con ese esposo,